Lunes, Yastutapuni, Huasanakar, Kamachinaka, Tarjait Iri, doctor Alfredo Condori Guzmán, Jaipampi Warskipt Oñan Cuyacanansi. Claro que sí, vamos a darle la cordial bienvenida al doctor Alfredo Condori Guzmán, quien como todos los lunes nos está acompañando. Doctor, buenas tardes, bienvenido. Hermana Nancy, hermano Freddy, buenas tardes. También saludarle a todos los que nos escuchan en la radio en las diferentes provincias. Como todos los días, el lunes nos caracterizan tocar temas legales, pues bueno, es ya un hábito de tocar temas legales. Hoy vamos a tocar un tema de partición de bienes gananciales que es pues muy recurrente en el órgano judicial, pues estamos para eso, con relación a la ley 603, partición de bienes con relación al divorcio. A ver, doctor, es un tema el cual muchas veces te genera problemas porque si bien ha ocurrido una separación dentro de una pareja, lamentablemente a veces por el tema de los bienes existen muchos problemas, doctor. Entonces la manera más saludable y sana es realizar ese tipo de trámites para no tener conflictos de por medio, doctor. Bueno, con relación al divorcio obviamente crean efectos jurídicos, ¿no? Lo cual es eso, obviamente hay un desvínculo jurídico, entonces cuáles son las consecuencias que traen, obviamente es la asistencia familiar, partición de bienes que correspondan, ¿no? Esos son los principales efectos jurídicos. Entonces con relación a eso vamos a hablar de aquellos bienes que son sujetos a partición de bienes gananciales. ¿Qué significa eso? Todos aquellos bienes que dentro del matrimonio han obtenido, bueno, esto es un sujeto para poder realizar la partición de bienes por igual. Eso es lo que manifiesta, ¿no? Desde el momento que hay matrimonio hasta el momento del divorcio correspondiente. Por mucho que la otra parte haya trabajado y haya generado recursos económicos, el 100%, eso obviamente pues no significa de que la otra parte tiene mayor. Entonces eso es para ambas partes a 50-50. También la norma nos manifiesta no solo los bienes que lo tienen, también pasivos y activos. ¿Qué significa? Obviamente las deudas de igual forma es sujeto a partición de bienes por igual. En muchos casos en esta normativa exige, ¿no?, que para los hijos se deben quedar. Eso es cuando hay un acuerdo. Si no hay acuerdo, obviamente eso no, porque aún todavía los progenitores no han fallecido, no es una herencia eso para de forma obligada que les transmitan esos bienes. Esto es partición de bienes por igual, a no ser que ellos de forma voluntaria, ambas partes hagan un acuerdo transaccional indicando que todos los bienes son para los hijos. También es válido porque es un acuerdo mutuo, acuerdo de ambas partes. Eso es pero bajo una documentación correspondiente. ¿Y cuál es el primer conflicto, doctor, que se tiene cuando existen obviamente este tipo de demandas? ¿Cuál es el tema más recurrente, doctor? Bueno, el tema muchas veces, lo común que pasa es dentro del matrimonio cuando alguien se casa, obviamente no planifica pues que se va a divorciar, obviamente eso sería algo ilógico. Exacto. Todos por lo menos planificado, tienen ese objetivo de por vida, tener pues una familia establecida. Por ciertas circunstancias llega a un divorcio correspondiente, ¿no? Dentro de ese de vida en común, en muchos casos, bueno, hay una plena confianza, las casas que tienen o los bienes inmuebles que tienen, muchas veces, y en muchos casos de esos casos que pasa, pues hacen la inscripción de una de las partes y de la otra parte no está escrito, no es sujeto de partición bienes lo que manifiestan, pero eso no significa de que tiene que estar de la otra parte. Es por igual, pero es uno de los casos más recurrentes que llega, ¿no? Es uno de los casos más recurrentes. Y otro caso, dentro de patrimonios gananciales sujeto a partición de bienes gananciales, ahí no entra la herencia, obviamente eso se excluye, hagamos de cuenta, dentro del matrimonio, el papá de la esposa le da en calidad de herencia una casa, y posterior a ello se divorcia. Entonces el varón o el esposo no puede pedir partición de bienes gananciales porque es una herencia. Entonces en ese caso obviamente no puede ser para partición de bienes. Pero ¿cuál es el error que cometen los papás? En muchos casos cuando realizan sucesión hereditaria de los bienes, muchas veces la transacción, los impuestos es un poco más caro. Entonces compra y venta es menos. Entonces, ¿qué hacen ellos? Es un error recurrente de ellos, ¿no? Entonces le dan compra y venta un ficticio, ¿no? Por un monto muy pequeño y sin embargo ni lo hacen la cancelación, pero figura. Pero cuando hay partición de bienes, ahí sí,
es por igual partición de bienes, no es por herencia, sino van a demostrar que ha sido en calidad de compra y venta. Bueno, muchas veces ese error se paga y en muchos casos han llegado pues a querer subsanar, pero no se pueden legal. ¿Para qué? En muchos casos, error de eso, muchos de esos se tiene que pagar por burlar la ley, ¿no? Entonces lo conveniente es realizar conforme dice la norma. Entonces en ese caso es uno de los conflictivos que permanente y recurrentemente existen. Ay, lamentable también cuando tenemos que llegar hasta estrados judiciales por esos temas, cuando en realidad también se puede subsanar, incluso llegar a un acuerdo, ¿no?, en el proceso del divorcio, pero no todos los matrimonios terminan bien, doctor. Y también, ¿no?, ¿qué ocurre en el caso donde un varón tiene una segunda pareja, ¿no? Esto también ya pasa a propiedad de él. ¿Cómo es la situación? Porque es algo complejo, ¿no? Muchas veces cuando un varón tiene una pareja, se divorcia de ella, pero tiene 2 domicilios, uno se queda con él y resulta que tiene la otra pareja, y la otra pareja también quiere hacerse cargo de los bienes. Es algo complicado, doctor, sí, pero es real. Y lo que hablas es, en muchos casos aparenta ser una ficción, pero ahí existen muchas veces, es real con la vida cotidiana que llevamos, ¿no? Doctor. Pero ¿qué pasa en este caso? Obviamente no puede estar casado al mismo tiempo con 2 personas, ¿no? Obviamente, y es más, todavía es delito por bigamia en materia penal. Pero ¿qué hacen? Muchas veces tienen pues, una familia muy aparte. Pero aquí establece el certificado de matrimonio y el certificado de divorcio. Eso es lo que acredita. Pero ¿qué pasa? Si ellos antes vivían todavía sin estar casados, obviamente no va a haber que acreditar, y tienen casa. Vamos a dar un ejemplo, ¿no? Tenían casa y es más, 20 años han vivido, y 20 años de forma, como te digo, de unión libre, y otros 20 años recién se han casado, pero en unión libre han obtenido casas, todo eso. Bueno, en el divorcio obviamente lo tienen, y después posterior a ello quieren divorciarse. En ese caso, obviamente, la certificación solo va a acreditar desde el momento que se han casado hasta el momento que se han divorciado, porque hay una certificación, fecha, todo establecido. Pero los demás que hacen, entonces se hace un proceso todavía, comprobación de unión libre, se tiene que comprobar, es un proceso muy aparte, ¿no? Se tiene que comprobar con todas las pruebas correspondientes, pruebas periciales, testificales, pruebas documentales, desde dónde hasta dónde han tenido unión libre. Y eso se va a acreditar bajo una resolución. Una vez terminan, recién pueden realizar la demanda de partición de bienes gananciales. Ahí sí se va a acreditar que desde esa fecha hasta esta fecha sí habían vivido unión libre, y de esta fecha para adelante obviamente va a acreditar el certificado del divorcio. Entonces eso es la forma de realizar partición de bienes gananciales. Vuelvo a decir, no solo entran ahí todos a lo que ellos piensan que les conviene. Claro. Obviamente, cuando hay deudas de igual forma, es por igual. En muchos casos, en los bancos también se ha visto eso, que a nombre de una de las partes nomás es la demanda o el préstamo de dinero. Entonces se supone que cuando es en una familia, se supone que es en el beneficio de la familia el préstamo. Entonces, a razón de eso, también de igual forma se tiene que hacer partición de bienes, tanto pasivos y como activos, de forma igualitario, ¿no? O 50-50. Y es complicado también, doctor, porque a veces incluso llegan a tener una propiedad de, qué sé yo, 150 metros, ¿no? En algún caso conocí ese tema, y llegó el divorcio y partieron la casa a la mitad, imagínese. Es muy complejo también cuando se termina en estos casos, y muchas veces ya no terminan ni como amigos, sino como enemigos, doctor. En este caso acabas de decir también, ¿no? Un bien inmueble no se lo puede partir como con una torta, ¿verdad? Exacto. Y para eso hay varias alternativas, ¿no? En muchos casos van a proponer que hay recompensa de dinero. Si la otra parte quiere quedarse con la casa, entonces el equivalente el dinero se lo darán a la otra parte, o de la otra parte a la otra parte, o quieren vender a terceras personas, ¿no? Obviamente se tienen que ir subsanando en muchos casos cuando no es posible hacer la partición pues, de un bien inmueble a mitades. Exacto. En ese caso, cuando hay problemas que ni uno ni el otro quiere aflojar y todos quieren apropiarse, en este caso el juez lo va a determinar muchas veces, en muchos casos, obviamente para eso es compra y venta el remate correspondiente. Ahí sí va a haber un remate correspondiente, a 50 se los va a dar en efectivo, pero eso también no es de forma, como te digo, eso es de forma pública que se tiene que realizar, se tiene que salir un comunicado
legado, todo es eso. Entonces hay una norma, no pueden tener pues, inseguridad jurídica de por vida. Me refiero a todos los bienes que han conseguido dentro del matrimonio. Claro. Y todos los bienes que en su soltería tenían, obviamente ellos lo seguirán teniendo, no es, por sujeto a partición de bienes gananciales. Ahí, doctor, teníamos la explicación correspondiente y si usted quiere mayor información puede también comunicarse y buscarlo también. Doctor, ¿dónde lo encontramos? Estamos en Cruce Viacha, estamos en el edificio donde está el edificio de la Fiscalía, planta baja, oficina número 25, ¿no? Desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde atendemos. Todas las consultas son de forma gratuita, no hacemos cobro correspondiente. Mi persona lleva materia familiar, ahí están asistencia familiar, liquidaciones, partición de bienes, divorcio, todo relacionado a materia familiar. En materia penal ahí estamos pues con medidas cautelares, ahí están pues, la cesación de la detención preventiva, juicio oral, todo relacionado en materia penal y en proceso civil, usucapión y acción de reivindicación. Todas aquellas personas quienes requieren de nuestro servicio pasar por la oficina, nosotros lo vamos a atender con mucho gusto. O nos pueden llamar también al número del celular que es 725-37-363, 725-37-363, o también nos pueden mandar un mensaje de texto o mensaje de audio, que es al mismo número, que es 725-37-363. Nosotros encantados pues le vamos a responder a su consulta. Muy bien, doctor, gracias también por darnos la información correspondiente y también lo vamos a esperar dentro de 7 días, si Dios así lo quiere. Gracias, doctor. Estaremos, pues espero que nos vaya mañana con la selección y el día miércoles estamos todos alegres. Esperemos que así sea.